Entonces, vuelvo a decirles, el Padre Eterno hizo un pacto con el rey David. Un pacto que encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, sería bueno que lo leyera. Y vamos a leer ahorita un poco. Pero antes de David estaba otro rey. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey que fue ungido en Israel? El rey Saúl. ¿De dónde era Saúl? ¿De qué tribu? ¿A qué tribu pertenecía? A la tribu de Benjamín. Después vino el rey del cual vamos a hablar. David es ungido por rey. ¿De qué tribu era David? De la tribu de Judá, correcto. Entonces, él tiene en su corazón el deseo de hacer un edificio, una casa para el Padre Eterno. Ese es su anhelo. Pero ha luchado tanto, ha matado tantas personas, que el Padre Eterno no se lo permite. Le permite reunir los recursos, le permite preparar todo, está bien, pero le hace una promesa y hace un pacto con él. Entonces, y vamos a ver cuál es el pacto que se llevó a cabo. Para eso vamos a ver que ya tenemos un pacto con Abraham, un pacto que se transmitió a sus descendientes, y ahora viene un pacto con David, y vamos a ver cómo lo unimos todo esto. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12. Primero el Eterno le manda a decir que Él no le va a levantar la casa, Él no va a edificar el templo, que lo hará uno de sus hijos, en este caso Salomón. Pero le dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas o mueras, como es la frase que conocemos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de los hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Al primer rey, por desobediencias, porque no obedeció a lo que el Padre Eterno le había mandado, lo desechó. Y en lugar de eso, fue por eso que ungieron a David como rey. Pues ahora el Eterno le da una promesa y le dice: contigo no voy a hacer como hice con el primer rey. A tu descendencia, a ese hombre que voy a levantar, a él no le voy a hacer como le hice a Saúl. No le voy a quitar el reino, por lo menos no todo. Entonces, pero sin embargo, viene Salomón y hace todo lo malo que el Padre Eterno había decretado que no se hiciera. Y vamos a ver que eso nos trae la división o la separación de las 12 tribus de Israel. Vamos a hacer un recuento. Primer rey, Saúl, o Shaul, su nombre hebreo. El segundo rey que es ungido es David. El tercero es el gran rey Salomón, que construyó el templo. Nada más muere él, toma el reinado su hijo llamado Roboam. Pero al mismo tiempo se dividen las 12 tribus y se levanta otro reino, que es el reino donde reinó Jeroboam. Es muy parecido los nombres, Roboam, Jeroboam. Uno reina sobre el reino de Israel, sobre la casa de Israel, sobre la casa de Efraín o sobre la casa de Judá. El otro reina en la casa de David, casa de Judá, reino del sur, y también conocido como reino del norte. Entonces, ahí los profetas estuvieron hablando y hablando y hablando contra este reino del norte, porque desde que se separaron, hicieron lo malo. Hasta que al fin fue la destrucción y fueron llevados cautivos. Aquí también, el reino de Judá, el Eterno le habla por profetas, le habla, pero tuvo misericordia de ellos como lo había prometido a David. Después de la vida de David, ¿verdad? El que hereda el trono es Salomón. Se casó con muchas mujeres.
tenía 1000 esposas para todo el año, 1000 mujeres para ser más sensatos, 300 esposas y 700 concubinas. No sé qué hacía el bárbaro para poder estar con ellas todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues, bueno, ese es punto y aparte. A cada una le empezó a edificar una casa al Dios de ellas, de las naciones donde venían. Empezó a llenar Jerusalén y la casa del Eterno que él mismo había edificado, la empezó a llenar de ídolos. Eso trae la separación. El Eterno le habla que le va a quitar el reino, pero no se lo va a quitar todo por amor a David y por amor a la ciudad de Jerusalén. Entonces le manda, le advierte, que va a usar un siervo de él, y nos dice en Primera de Reyes 11:9, que es donde está la historia, nos dice: y se enojó el Eterno contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado ¿de quién? Del Elohim de Israel, el Dios de Israel como lo conocemos, y que se le había aparecido 2 veces. Una vez se le apareció en sueño al inicio de su reinado, otra vez le vuelve a aparecer y le habla el Eterno. Entonces dice, ya se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, lo que ahora estaba haciendo, que no siguiera ¿a quién? A dioses ajenos. Mas él, Salomón, no guardó lo que le mandó el Eterno. Y le dijo el Padre Eterno a Salomón, a Shelomo: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, por esta razón, que dice que va a ser el Eterno. Dice, romperé, no te lo quitaré, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Jeroboam había sido un siervo de Salomón. Sin embargo, no lo haré en tus días. O sea, no voy a romper, no voy a dividir el pueblo de Israel, no lo voy a dividir mientras tú estás vivo. Por amor a David, tu padre, que le hizo la promesa que acabamos de ver en Samuel, capítulo 7. Dice, lo romperé de la mano ¿de quién? De tu hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Roboam. El otro es Jeroboam. ¿Ok? Entonces, pero no lo romperé no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a ¿qué más? A Jerusalén, la ciudad que yo he elegido, dijo el Eterno. Entonces, no es porque las Naciones Unidas digan, no es porque el señor presidente Donald Trump diga, no es porque Guatemala cambie su embajada a Jerusalén, es porque el Padre Eterno escogió esa ciudad. Se levantó un hombre llamado Jeroboam, él reinó en lo que se le conoce como casa de Israel. A partir de este momento, de que hay una división, una es casa del norte o reino del norte, reino de Israel, casa de Israel o casa de Judá, la de abajo, donde gobernó el descendiente de David. Esto es bien importante porque hay una ignorancia en este aspecto. Y cuando los profetas vengan y hablen y digan casa de Israel, a partir de aquí, cada vez que digan casa de Israel, no se refiere a todos los hebreos, se refiere solamente a las 10 tribus que se separaron y formaron la casa de Israel, o casa de Efraín. ¿Por qué se le llamó casa de Efraín? Porque que está aquí, precisamente es un descendiente de Efraín. Por eso, como al primer rey era descendiente de la tribu de Efraín, por eso se le llama casa de Efraín. Es un descendiente de David, se les llama también casa de David, a lo que ahora son los judíos, y nada más son 2 tribus, Judá y Benjamín, se unieron, y por eso ahora se les conoce como judíos, porque son de la tribu de Judá. Por eso si usted pregunta, ¿y cuál es el pueblo de Israel? Los judíos. No, esos son nada más una parte. La otra parte, estamos por descubrir dónde se encuentra. Pero entonces aquí ya tenemos que hubo una división. Se separan a este rey Jeroboam, le quedan 10 tribus.
El Eterno dijo que le iba a dejar nada más una al hijo de David. Sin embargo, como Benjamín estaba en la mera parte de hasta abajo, junto a Judá, pues ya no podía unirse con los que estaban hasta arriba. Así que se tuvo que unir con Judá y quedaron unidos hasta el día de hoy. Vamos al Primera de Reyes, capítulo 12, verso 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, regresó porque había estado en Egipto, se había ido a refugiar, pues ahora regresa. Ya el Eterno ha decidido dividir el reino y enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Aquí cuando dice sobre todo Israel, estamos hablando de las 10 tribus, ¿ok? Dice, sin quedar tribu alguna que siguiera la casa ¿de qué? De David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam, hijo de Salomón, vino a Jerusalén, reunió a toda la casa ¿de qué? De Judá. Y a la tribu ¿de quién más? De Benjamín, que se unió a la casa de Judá. 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de... Desde aquí tenemos esto, grábeselo en su mente para el futuro. Cuando usted vea a un profeta que dice, casa de Israel, ¿a quién se está refiriendo esa profecía? A las 10 tribus que se separaron de Judá. Cuando la Escritura diga, casa de Judá, o casa de David, o reino del sur, se refiere nada más a lo que conocemos hoy en día como los judíos. Esto es algo que de verdad me sorprende, que en las iglesias cristianas casi nunca, más bien nunca se enseña de esto. Y es algo crucial, porque los profetas hablan, incluso lo que conocemos como Nuevo Testamento dice, y las casas de Israel, y la casa de Israel, y la casa de Judá. Pero parece que nadie quiere entender esto, y es crucial. Entonces, desde aquí nace, en esta división nace casa de Judá y casa de ¿qué? ¿Cómo se llaman las dos casas? A ver, una, la más grande, donde estaban las 10 tribus, ¿cómo se llamó? Casa de Israel. La otra, la más pequeña, la que permanece hasta el día de hoy, ¿cómo se le llamó? Casa de Judá, que son los judíos. Bueno, entonces, trató de hacer volver el reino, ¿verdad?, del hijo de Salomón, y veamos qué sigue sucediendo. Pero vino palabra del Eterno a Semaías, que era un profeta, un varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, al hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa ¿de qué? De Judá y de Benjamín, que estaban unidos con la casa de Judá, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Adonai, no vayan, no peleen contra sus hermanos los hijos de Israel, vuélvanse cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, dice el Eterno. Y ellos oyeron la palabra del Eterno, de Elohim, y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Padre Eterno. Entonces, aquí estamos viendo, ya el Eterno dijo, tranquilos, no peleen, es decisión mía que se dividan, que estén separados. Entonces, uno de los más grandes errores que se cometen, lo tengo que recalcar, es no conocer la historia cuando los profetas hablan a casa de Israel y a casa de Judá. Eso es algo que por lo menos usted ahorita ya va a tener una noción. Le recomiendo que lea la historia para que se instruya, para que no le engañen, para que no le vuelvan a picar los ojos con eso. Entonces, en términos sencillos, el rey Roboam reinó sobre la casa de Judá. Roboam es el hijo de Salomón, nieto de David. El rey Jeroboam reinó sobre lo que se conoce como casa de Israel. Entonces, así se les conoce a partir de entonces la historia, como dos casas, como dos pueblos. Ya no era uno solo, ahora eran dos pueblos, dos países. Así entonces que cuando se menciona casa de Israel, ¿verdad? Se está refiriendo a un reino. Se le conoce como casa de Efraín, casa de Israel, casa de Judá, que son las famosas 10 tribus perdidas. Cuando habla del reino del sur, y estamos hablando de la casa de Judá, o de la casa de David, que son los actuales judíos. Ocurre una
dispersión del pueblo de Israel, de las 10 tribus, al separarse, empezaron a hacer lo malo. El primer rey es el primero que prohíbe que se practiquen cosas que tengan que ver con los judíos. Entre ellas, no es que fueran cosas de los judíos, eran cosas ordenadas por el Eterno, pero como había ordenado el Padre Eterno que subieran a Jerusalén a adorar a Dios 3 veces al año, Jerusalén queda en el reino de la casa de Judá. ¿Y qué hizo el primer rey? Pues no quiso que fueran, no los dejaba ir. Entonces, como no los deja ir a celebrar la Pascua, la fiesta de Shavuot, Pentecostés como se conoce, y Sukkot o los tabernáculos, no los deja ir. Les pone 2 becerros, uno hasta el norte del territorio de Israel y otro que estaba pegado al territorio de Judá. Les hace 2 becerros de oro, ya no uno, ahora 2, y les dice que no vayan. Decide crear, para que me entienda, su propia religión, basado supuestamente en lo que decía el Eterno, pero ahora adorando becerros, ahora haciendo las fiestas en el tiempo que a él se le estaba ocurriendo. Y quiero decirle, él es el prototipo de la religión de hoy en día. Roma dice que ya se celebran las fiestas y todos los demás se le imitan. Todo lo que ellos digan. Si Roma dice que la Pascua cae tal día, todas las demás iglesias tristemente están haciéndolo ese día. Pero bueno, ahí empezó la división, ahí empezó algo supuestamente basado en el Padre Eterno, pero adorando lo que no era Dios. Posteriormente el Eterno le envía profetas a este hombre, a Jeroboam, que hizo los becerros de oro, y les dice que se arrepienta porque el Eterno los va a castigar. No hicieron caso, siguió enviándoles profetas por 200 años, el pueblo no hace caso, y llegamos a una de las historias donde encontramos la historia de amor sublime. El último de los profetas que le envía para darles un ultimátum, como se dice coloquialmente entre nosotros. El último profeta que les envía es el profeta Oseas. Él va a usar la vida de este hombre para hacerle ver a su pueblo que su pueblo está actuando igual que la esposa del profeta Oseas. Una mujer que era amada, una mujer que tenía el privilegio de estar casada con un hombre del Eterno, pero decide prostituirse, decide irse con sus amantes, decide vivir su vida a su manera, y el Eterno a través de eso habla a su pueblo. Qué triste, qué difícil, la verdad, es hacer un llamado como el del profeta Oseas. A este profeta se le hace un llamado y se le dice que tome por esposa a una mujer que lo va a traicionar. Varones que están aquí y que son casados, ¿quién de ustedes tomaría por esposa a una mujer que le digan, se va a ir con otro? Y vas a tener que pagar por ella para rescatarla y volver a casarte con ella. A ver, levanten la mano quien dice, yo lo haría. Vean, mujeres que tanto los aman, ¿sí? Que tanto amamos. Ese es el amor sublime, porque así hemos hecho nosotros con el Padre Eterno, uno tras de otro. Irnos detrás del trabajo, irnos detrás de los amigos, irnos a la fiesta. Si hay fiesta por allá, nos vamos mejor a la fiesta en lugar de ir al servicio. Hemos hecho lo mismo. Y el Eterno, con amor eterno, nos ha estado llamando. Un día, Gomer, como se llamaba la esposa de Oseas, terminó como esclava cuando ya no servía para más nada. La vendieron como esclava. Antes de ser vendida como esclava, ella pensaba que eran sus amantes los que le daban todo lo que ella tenía, las joyas, los lujos que tenía. Pensaban que era el amante. No lo dice exactamente así la escritura, pero la historia cuenta
Y por lo que deja entrever la historia, dice, ella no supo que yo le daba el vino, el aceite, para que ella comiera. Ella pensaba que eran sus amantes. Y cuenta una parte de la historia de mi pueblo Israel de Judá, que precisamente Oseas le daba dinero al amante de su esposa y decirle, cómprale comida, vístela. Llegar a ese punto, hermanos, es algo que yo no creo que lo podría tolerar, soportar, no sé. Ahorita apenas que el Eterno de verdad me hiciera ese llamado, pero tal vez no lo podía soportar. Y ella, ¿qué cree que pensaba ella? Al comprarle un vestido nuevo, al tener, mi amante me está dando todo, pero no era el amante. Los amantes terminaron vendiéndola como esclava. Y el Eterno le dice, ve y cómprala. Y vuélvete a casar con ella. Wow. Esto ya nos va a enseñar algo que precisamente pasó. Y por lo cual ahora nosotros somos llamados a ser pueblo del Eterno. La esposa de Adonai otra vez. Gomer significa consumado. Gomer significa terminado. Algo que terminó, algo que acabó. ¿Qué dijo el Mesías cuando está muriendo en el madero? Las últimas palabras que dijo. ¿Cómo dijo? Eso en hebreo, ¿cómo sería? Gomer. ¿Quién es Gomer? La esposa adúltera. La esposa que representa el adulterio de Israel. Amados hermanos, entonces ella se fue detrás de sus ídolos, se fue detrás de sus amantes. Y nos dice la profecía de Oseas, capítulo 1, verso 1. Palabra del Eterno que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Yotam, Ahaz, Yehezquías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Está hablando reyes de casa de Judá y casa de Israel. El principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas, dijo el Eterno a Oseas. ¿Qué fue lo que le dice? Ve, tómate una mujer, ¿qué? Fornicaria. E hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Eterno. Si quiere usted escuchar toda la conferencia, la tenemos verso por verso en nuestros canales de YouTube y en iBooks. Ya está verso por verso toda la profecía de Oseas. Ahorita nada más voy a resumir algo. Fue, pues, y tomó ¿a quién? A la terminación. Hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Aquí viene algo importante que vamos a ponerle atención. ¿Cómo le dice el Eterno que le ponga por nombre a ese hijo? Ese primer hijo, bien posiblemente era de Oseas. Recién casados, queda embarazada y le dice, ponle por nombre de la siguiente manera. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel y Israel. Porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Voy a hacer que se acabe la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Después tuvo una hija. Ya ahora es de los amantes. Tiene una hija después de Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Antes de seguir avanzando. El nombre Jezreel significa la siembra del Eterno. ¿Qué le había dicho el Padre Eterno a Abraham? Que sembraría su simiente, ¿en dónde? En todas las naciones de la tierra. Bueno, aquí ahora le dice que le ponga por nombre al primer hijo, la siembra del Eterno, la siembra de Dios, como lo conocemos coloquialmente. Pero después dice que en el verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo Ruhamá, que significa no compadecida. No me voy a compadecer más, ya me tienen cansado, ya les hablé, ya les mostré el amor. ¿No quieren? Ya no me voy a compadecer más de ellos.
aquí, por estas frases que están aquí, ya no me voy a compadecer. Por la que viene después, ya no serán mi pueblo. Es que se han tomado la mayoría de teólogos y predicadores para decir que Dios, el Eterno, desechó a su pueblo. Sí, desechó a la casa de Israel. Les dio carta de divorcio, porque él mismo lo planeó así. Pero aún a ellos dice que los va a hacer volver. Sin embargo, a la casa de Judá nunca le ha dado carta de divorcio. Bueno, tuvo esta hija, ya no me compadeceré. Ahora les dice que vayan, ¿verdad? Y otra vez va a tener un hijo, y ahora vamos a ver cómo le pone. Y le dice, ahora, después de destetar a Lo Ruhamá, concibió y dio a luz otro hijo. El primero, Jezreel, una hija, Lo Ruhamá, y el otro, Lo Ami. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Lo Ami. Lo es no en hebreo, Ami es pueblo. Por eso Ab de Abraham, el nombre Ab es padre, Ham es naciones. En este caso nada más es uno. Ami es no pueblo mío. En este caso va a ser Lo Ami, no pueblo mío. Porque ustedes no son mi pueblo y ni yo soy su Dios. Entonces, Lo Ami no es mi pueblo. Ya no son mi pueblo. Ya no serán mi pueblo. Entonces, porque Israel, la casa de Israel, hablemos claro, ahora que ya conocemos los dos términos, ya no serían su pueblo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ¿ok? Ni yo seré vuestro Dios. Verso 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como que otra vez, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no sois pueblo mío, ahí les volverá a ser dicho, sois hijos del Dios viviente, del Elohim viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de las dos casas, otra vez se congregarán como un solo pueblo, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, ¿cuál tierra? Donde han estado dispersados, porque el día de la siembra de Dios es inmensa. Esto es lo que ha sucedido. El Padre Eterno le plació sembrar a su descendencia de Abraham en todos los lugares que usted no tiene idea. Donde usted vaya, hay un descendiente de Abraham. Son como la Coca-Cola, están en todo el mundo. Bueno, ya vimos entonces cómo el profeta Oseas nos representa esa historia. Avanzamos en la historia y dice en el capítulo 8 de Oseas, verso 8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija. Se los van a llevar cautivos, van a ser llevados al exilio, como vasija que no se estima, una olla de barro que usted ya no quiere, bótala, pues se va a quebrar, es más, haz una piñata que la acaben de romper. ¿Ok? Porque ellos subieron a Asiria, es el reino que se los llevó cautivos. ¿A qué compara el Eterno a Efraín? A un asno. Pero no un asno cualquiera, un asno montés, lujurioso, que nada más quiere estar encima de las burras, para que me entienda. Es como un asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Esa es la característica de Efraín. Comportarse como un asno. ¿Ok? Símbolo de lujuria espiritual que fue detrás de los dioses paganos, que fue detrás de los reyes paganos para decirle ayúdame. Cuando tenían al Todopoderoso que les podría ayudar si no se hubieran apartado de Él. Sin embargo, prefirieron pagarle a los reyes vecinos para que les echaran una mano, supuestamente. ¿Ok? Entonces, existe una ley muy interesante. ¿Con qué comparan a Efraín? Con un asno. Hay una ley muy interesante dentro de los mandamientos del Padre Eterno, lo que se conoce como la Torah. Hay un mandamiento bien importante. Primero es que todo primogénito de hombre, de mujer y de animal
tiene que ser dedicado al Padre Eterno. Incluso entre los animales que no son aptos para ser sacrificados, hay uno que se tiene que presentar como primicias para el Eterno. El primogénito del asno. El primogénito del burro. ¿Con qué se tenía que redimir el asno? Porque dijo el Eterno, si no lo redimes, le tienes que quebrar la cerviz. Le tienes que quebrar el cuello, porque ya no serviría para nada. Ahora, ¿con qué ordenó el Eterno que se redima al burro? Con un cordero. Ahora sí vamos a la historia y vamos a recordarnos cuando el Mesías entra a Jerusalén. ¿Quién es el Mesías? Su símbolo de él es un cordero. Va sobre un asno. El cordero sobre el asno. El cordero redimiendo a Efraín para que pueda ser útil para servir al Eterno, porque de otra manera no puede servir para nada este burro. Le tienes que quebrar la cerviz. Le tienes que quebrar el cuello, para que me entiendan. Entonces, con esto podemos entender algo bien importante. La entrada del Mesías en un asno, montando un asno, sobre el asno, el que iba sobre el asno. ¿A quién representa el asno entonces? Ya lo dijimos, a las 10 tribus de Israel. El cordero pagando por este asno, para que me entiendan. El cordero de Elohim representando lo que redime, a quien redime. ¿A quién está redimiendo? Al que está mezclado entre las naciones paganas. Y de acuerdo a la historia fueron llevadas a Siria, lo que fue la parte de Irak, Babilonia, Europa, África, llegaron a Estados Unidos, llegaron a Canadá, y ya lo probamos hace rato, que incluso llegaron a México también. Bendito el Padre Eterno. Entonces, hay documentales hoy en día que hablan de las tribus perdidas de Israel. ¿Y dónde están? Bueno, podemos ubicar, otra vez aquí le pongo, podemos ubicar por los documentales que existen, donde hay un gran porcentaje de esos descendientes de las tribus de Israel. Y aquí tenemos uno muy importante, pero también hay una gran comunidad de judíos en México. En Estados Unidos no se diga, ¿ok? En Portugal también es importante ver cuánta gente hay, cuántos descendientes. Y bueno, aún en pinturas de piedra, rupestres o antiguas, para que lo entendamos, en pueblos como los incas, como los mayas, se han encontrado caracteres del paleo hebreo, de lo que es el hebreo antiguo. Y los que antes vivían aquí, como los aztecas, no tenían paleo hebreo como su escritura. ¿Por qué entonces se han encontrado piedras talladas con escrituras del hebreo antiguo? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo aparecieron? Hay un libro que dice Saliendo del escondite, que está ahí, habla precisamente y tiene las evidencias de todas esas cosas que se han encontrado. Bueno, una de las razones por las cuales el judaísmo no cree que el Mesías, el Salvador que nosotros tenemos, que ya hemos reconocido que Él es, que Él sea el Mesías, es porque una de las profecías que tiene que cumplir, de acuerdo a la profecía, el Mesías tiene que levantar el tabernáculo caído de David. Tiene que reunir a las 12 tribus. Y en la casa de Judá, el Mesías no ha hecho nada de eso. No hizo nada de eso. Pero yo le puedo probar que Él sí lo llevó a cabo y lo está cumpliendo. ¿Por qué? Porque todos los que son ovejas oyen su voz y lo... Ahora, si usted no es descendiente directo de judíos, entonces usted es uno de los descendientes de las 10 tribus que oyó su voz y lo está siguiendo. ¿No está entonces juntando a las 12 tribus? Sí. No lo vemos todavía en la gran escala como tiene que llevarse, pero lo está cumpliendo. Bendito el Padre Eterno. Entonces, el cristianismo, los descendientes cristianos, se caracterizan así. No todos, gracias al Eterno, pero esto lo encontré en una website y dice así, dice Iglesia Gentil, ¿de quién? De Cristo. Usted puede ponerlo, puede buscarlo y va a ver que le va a aparecer la Iglesia Gentil
de Cristo. ¿Qué significa gentil? Gentil no es una persona amable, bondadosa, bien portada, caballerosa, o sea, no. Gentil, el término gentil, de acuerdo a la palabra del Eterno, es un pagano. Entonces, ¿qué estaría diciendo este logotipo en general? Estaría diciendo la iglesia pagana de Cristo. Ahora, yo no creo que usted se considere pagano, ¿o sí? Nadie. Pero eso es lo que significa gentil. Búsquelo en un diccionario. No crea que lo quiero impresionar o lo quiero engañar. Búsquelo en un diccionario. Sobre todo si tiene un diccionario, acceso a un diccionario bíblico para que le dé la definición bíblica de lo que está hablando. ¿Ok? Entonces, pareciera que este pueblo no tiene nada que ver con lo que el Mesías está haciendo. Por eso se dice que son un pueblo gentil. Y quiero decirle una cosa. Desde la perspectiva judía, desde la perspectiva de Israel, el Mesías tiene que reunir a las 12 tribus de Israel. Si no, no califica para ser el Mesías. Es una de las razones por las cuales no quieren creer que él sea el Mesías. Entonces, David guardó el pacto del Eterno. David siguió al Eterno, y para que no se apagara la lámpara de él, es por eso que Judá quedó en pie, no porque sea lo mejor de los seguidores del Mesías, del Eterno. Pero el Padre Eterno había dicho esto en Primera de Reyes 11:29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, esto es cuando le anuncia a Jeroboam, ya le había dicho a Salomón que le iba a quitar el reino. Ahora le dice el que será el primer rey de la casa de Israel. Saliendo de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías de Silo o Silonita. Y estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió. ¿En cuántos pedazos? 12 pedazos. Aquí vuelve a aparecer el número 12. ¿Y qué sucedió? Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Eterno Elohim de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, no 11, 10. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Aquí se le da la profecía, se le dice lo que va a acontecer. Tiempo después de que Jeroboam llevó al pueblo de Israel, a la casa de Israel, a la idolatría, Judá también cayó en la idolatría, siguieron pecando, pero el Eterno dijo que los iba a guardar. Él se encargó de decirle que los iba a guardar. Entonces, a Judá también le manda profetas, le manda sus siervos a que prediquen. El ultimátum se lo da con el profeta Jeremías. El profeta que tanto les predicó y les predicó y les predicó, no lo quisieron escuchar. Se llevaron cautiva la nación de Judá, el pueblo de Judá, la casa de Israel ya tenía tiempo que estaban cautivos. No regresaron, ya no volvieron. Estos van 70 años al cautiverio en Babilonia. Después de ese tiempo se les permite regresar y son llevados, ¿verdad?, a lo que es ahorita Irak. Ahí es cuando se cumple lo que estábamos viendo de Abdías, que los de Esaú se pararon en los caminos e incluso ayudaban. Aquí están unos, vengan, llévenselos, para que los arrestaran, para que se los llevaran. Entonces, estaba profetizado que el pueblo estaría 70 años allá. El pueblo por fin regresó un día de Judá. No todos, unos no quisieron, pero la mayoría que quiso regresaron por manos de lo que sería Esdras, Nehemías, Zorobabel, que son los que volvieron a reedificar el templo donde ya hace su aparición el Mesías años después. Bueno, regresan, se da la reforma, regresan porque el Eterno lo permitió. Entonces llegan ansiosos, llegan con el anhelo de practicar la palabra del Eterno, empiezan a practicar las fiestas, empiezan a practicar lo que el Eterno le dice. Y es cuando de pronto aparece el rey de Israel que visita a las ovejas perdidas. Ahora vamos a hacer una prueba.
¿Cuántas casas dijimos que se dividió el pueblo de Israel? ¿En cuántas casas? En dos. Una. ¿Cómo se llamaba la más grande? ¿Casa de Efraín o casa de Israel? La otra era la casa de Judá. Ahora, cuando el Mesías viene y dice, yo he sido enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿a qué ovejas se está refiriendo? ¿Y eso cuándo lo entendió? Hace 20 años. Hace 2 años. ¿No? ¿Por qué nunca habíamos entendido eso que él dijo? No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas. ¿Por qué perdidas? Porque hasta el día de hoy no han regresado a Israel. De la casa de Israel. Ahora, él como hebreo, no como mexicano, porque a veces pensamos que el Mesías era mexicano, o en la mayor de los casos pensamos que era gringo, sobre todo como lo pintan, ¿verdad? Como anglosajón, bien guapo, bien rubio, ojos azules, chinitos y toda la cosa. Y la gente piensa que era anglosajón, americano. Ok, quitémonos esa idea. Entonces, él es un hebreo. Él conoce la historia de Israel, conoce la división. Él conoce que su pueblo se dividió en 2 pueblos. Casa de Israel y casa de Judá. Ahora, cuando él como rabino, como maestro de la palabra dice, vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué está queriendo decir? Dígamelo. ¿Qué está afirmando? Que vino a buscar las ovejas que estaban lejos de Israel, en el exilio, que estaban allá. ¿En dónde nació el Mesías? Nace en la casa de pan, Betlehem. Pero ¿dónde fue criado? ¿Dónde vivió cuando ya regresaron de Egipto? Que el ángel, el malaj, le avisó a José y le dijo, regresa, porque el que procuraba la muerte del niño ha muerto. ¿A dónde llegaron a vivir? ¿A dónde se fueron a vivir? ¿Se acuerda? A ver, ¿dónde se fueron a vivir? Él vivía en Galilea. ¿Qué había pasado en Galilea? ¿Qué estaba en Galilea? Bueno, la profecía misma dice, Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Él vivió en Nazaret y cuando empieza su ministerio, se muda a Capernaum, que es la aldea de donde salieron a predicar. Pero él creció en Nazaret, ahí creció. ¿Qué había en toda esa región? Decápolis, Mar de Galilea, donde andaba viajando, donde andaba predicando. ¿Quién había estado antes ahí? Lo que con nosotros sabemos ya por la historia, que eran las 10 tribus del norte, conocidas como Casa de Israel. Ahora, ¿por qué él va a vivir allá? Si él es judío, él podría estar viviendo tranquilamente en Jerusalén, en Belén. De ahí, es hijo de David. La misma escritura lo dice. Jesús, hijo de David. ¿Dónde nació David? En Belén. Y la otra parte de su vida, en la ciudad de Jerusalén, que está bien cerca. Entonces, ahí podía haber seguido viviendo él. Pero ¿por qué se va de ahí? Se va a la tierra de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Quiénes estaban ahí? Vea la historia del libro de los Reyes y se va a encontrar que cuando Asiria se lleva a las 10 tribus del norte, a la casa de Israel, se los lleva cautivos, dejó solamente a los más pobres y trajo gente de otros países que había conquistado y los trajo y los mezcló acá. Eso es algo que han hecho los países para quitarles la identidad a las personas. Por ejemplo, aunque usted no lo crea e investíguelo para que no
que piense que lo estoy engañando, por Yucatán hay muchos que tienen los ojos así. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los barcos chinos a México y los llevaron a trabajar en el tabaco y en el jenequén, en una especie de maguey, en la obra textilera en Yucatán, les quitaron a las esposas chinas y las casaron con mexicanos. Y a los chinos les dieron mujeres de otro país, así los separaron y así los podían tener como esclavos y nada más les daban de comer y asunto solucionado. Esa es una manera de quitarle la identidad a las personas. Eso fue lo que hizo el rey de Asiria. Trajo personas de otros países y los mezcló con la intención de quitarles su identidad. Para que me entienda, todo lo que era el reino del norte, todo lo que fue la casa de Israel, lo llenó de gentiles. Y dice que adoraban al Elohim de Israel, pero adoraban también a sus dioses. La misma religión que hay hoy en día. ¿Por qué lo hicieron así? Porque nada más tenían temor porque se los estaban comiendo los leones, se los estaban comiendo las fieras. Así que dijeron, oye, pues no sabemos las leyes del Dios de este país. Y les mandaron un sacerdote que les enseñara, pero ese sacerdote había adorado becerros, había adorado ídolos también. ¿Y qué cree que les enseñó? Ahí empezó la mezcla de la religión, que hasta hoy en día, si tiene alguna coincidencia, pues es pura casualidad solamente. Bueno, él estuvo viviendo ahí para hablarle precisamente al hijo que perdió la herencia. Para eso apareció el Mesías en esa región. Por eso hizo tantos milagros, para hablarle al hijo que había derrochado la herencia, al hijo pródigo. Ellos son las ovejas perdidas de la casa de Israel y por eso aparece predicando ahí, para decirles que regresen al Padre eterno. Ellos son las ovejas perdidas. Por eso cuando envía a sus discípulos a predicar, les dice algo bien importante. A estos 12, Mateo capítulo 10, verso 5, a estos 12 envió el Mesías, Yeshua, su nombre hebreo, que conocemos por Jesús en español, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles. ¿No que vino a desechar a los judíos y agarrar a los gentiles? Si él dice a sus discípulos, no vayan a los gentiles. Les dice, por camino de gentiles no vayan. O dice que sí vayan. No vayan. Y en ciudad de samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el Mesías, la única vez que parece que sale del territorio de Israel, anda en la región de Sidón y Fenicia. Y estando ahí se le acerca a una mujer que empieza a gritarle, Yeshua ben David, Jesús hijo de David. Ahora, ¿usted cree que un sirio va a pedirle ayuda a un descendiente de David? No. Si no se acuerdan lo que dijo el Mesías, aquí vamos a verlo para que vean que a ella también le recuerda qué fue lo que él vino a hacer. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea, no hebrea, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mí, perdón. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí el problema es que ella está reclamando una promesa que era para el pueblo de Israel. Ella no lo es, ella era cananea. Y le está diciendo, hijo de David. Escúchame a mí. Por eso es que él dice lo siguiente. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero el Mesías, Yeshua, Jesús,
no le respondió palabra. Es más, él no le dice nada. Son los discípulos los que le dicen, ya dile algo, hombre. Él no le dice nada a la mujer. Él se queda callado. La oye que va gritando. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, córrela, dile que se vaya. Viene haciendo un alboroto detrás de nosotros. ¿Nunca lo ha perseguido su mujer a usted? Reclamándole. Cuidado porque todos los vecinos se van a dar cuenta, ¿ok? Bueno, pues imagínese esta mujer gritando y gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya, Señor, viene gritando, despídela. Bueno, él responde, despídela, pues da voces, viene gritando tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la... ¿Quiénes son para él? ¿Quiénes son para él las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los que estaban perdidos. Exactamente los que estaban perdidos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y aquí le pusieron bien bonito, perrillos. Y cuando usted perrillo, ay, este perrillo, un cachorrito. Pero la palabra correcta es perros. No está bien que yo le quite a mi hijo su pan y se lo eche a un perro. ¿Cómo la está comparando el Mesías? Yo no, olvídese de mí. A esta mujer. Y no él. Así eran considerados. Y aún hasta hoy en día, ¿verdad? El no perteneciente al pueblo de Israel se le considera como un animal por el hecho de que no conoce la instrucción, de que no se guía por la instrucción de Dios, y actuamos por los instintos. Muchas de las veces, así se actúa. Entonces dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Aquí viene entonces la pregunta para que volvamos a analizarla. ¿Quiénes son la casa de Israel? Yeshua era un judío. Estaba lleno del Espíritu Santo. Guardaba el día de reposo. Comía alimentos kosher. Observaba las fiestas y vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo sabemos. Esto nos lo han dicho, esto lo hemos leído, son pasajes que les acabo de leer, que los hemos leído una y otra vez. El problema es que como nunca nos han enseñado quién es casa de Israel y quién es casa de Judá, nos pasa de noche lo que él dijo. No lo comprendemos porque no sabíamos o no conocemos los términos casa de Judá, casa de Israel. Y por eso no lo entendemos. Por eso no lo captamos. Entonces, ¿quién es la casa de Israel? ¿Se acuerdan? Casa de Israel es los que se separaron, que su primer rey fue Jeroboam. También se conoce como casa de David, se conoce como Samaria, se conoce como Efraín, y fue llevada cautiva a Asiria año 721 antes del Mesías. Casa de José también, perdón, así se conoce, ¿ok? Fueron llevados cautivos por Asiria, no a Asiria, a todo el imperio. Por eso después Pablo, cuando anda predicando, los encuentra aún en Macedonia, en Atenas, en Corinto, en Grecia, hasta allá se encuentran regados ya. Y cuando él quiere ir a Asia, el Espíritu le dice no. ¿Por qué lo lleva? ¿Para qué lado? Porque allá había ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso precisamente. Entonces, sigamos adelante en nuestra historia. Él viene entonces con la misión de rescatar ¿a quién? A los que estaban perdidos. Al reino que ya no existía, al reino que se le dijo, ya no serán mi pueblo. Ustedes ya no van a ser compadecidos, ya no me voy a compadecer de ustedes. Pero a los que se le dijo, no serán mi pueblo, en el mismo lugar se les volverá a decir, ustedes son pueblo del Eterno. También está profetizado. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Mesías no le hace caso a esa mujer que solamente le pide un milagro? ¿Por qué le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros? ¿Quería humillarla? ¿O quería solamente hacerle ver
que tiene una misión que tenía y que tiene que cumplir. Él mismo, la misma palabra nos dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Ve. No importa si eres descendiente de Israel, descendiente de Judá, descendiente de los incas, ve a Él, no te va a desechar. Pero Él tiene una misión que cumplir y es parte del plan y el propósito del Eterno. Entonces ella le dijo lo siguiente, la mujer le contesta lo siguiente: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua, el Mesías, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero antes le explicó que él viene o que venía a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este nombre que encontramos aquí, ya no está, estaba en el otro texto, Yeshua, ¿ok? Significa salvación. Él es el que se casó con la mujer adúltera. Su nombre, Osías, significa salvación. Y cuando el ángel anuncia el nacimiento del Mesías, la traducción que tenemos es una transliteración del griego, Jesús, que ya lo tradujeron como Jesús. Pero su nombre es hebreo. Él no era mexicano para llamarse Jesús. Él no era de América Latina. Él no era español para que se llamara Jesús. Como hebreo que era, tenía un nombre hebreo. Y el ángel le tuvo que haber dicho que le pusieran un nombre hebreo. Lucas 1:30. Entonces el mensajero, el malaj, el ángel, como dicen la traducción más popular, le dijo: no temas, Miriam, María, porque has hallado gracia ante Dios, ante el Eterno. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre, su nombre hebreo, Yeshua. El ángel no le dijo que le pusiera Jesús. No, pero es que yo así lo tengo en la Biblia. Ok, no te estoy diciendo nada. Pero esa es una traducción de otra traducción, de otra traducción. Eso no es como se llamaba. O no es como se llama. Pero es malo entonces. Bueno, nomás te estamos presentando la evidencia. Cuando el ángel también le habla a José, el que fue esposo de María, le dice lo mismo. Y dará a luz un hijo, esa mujer con la que te tienes que casar, dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará. Yeshua significa, o el nombre completo, Yehoshua, el Eterno salva. El Eterno trae la salvación. Y le vas a poner Yeshua, Yehoshua, porque él salvará. ¿A quién? ¿A quién va a salvar? Bien importante, salvará a su... Ahora, aquí, parados en una iglesia, en una congregación, ¿quiénes son pueblo de Dios? Todos. Parados con el ángel que le está hablando a José, cuando él le dice, él salvará a su pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Israel. Exacto. ¿Por qué entonces nos han ocultado eso? ¿Por qué entonces no nos hablan de eso? Amados hermanos, cuando él va camino a Emaús, dos de los discípulos, uno era su tío, Cleofas, esposo de una de sus tías. ¿Ok? Cleofas. El otro discípulo van ahí y él se acerca con ellos porque los ve tristes y les dice, ¿qué son estas pláticas que tienen entre ustedes? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Hace ya 3 días que murió Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Nosotros creíamos que Él era el que nos había de salvar, el que nos había de librar. Pero hace 3 días que esto pasó, y aunque unas mujeres han dicho que lo vieron resucitado, pero bueno, no creemos eso. Vamos a ver qué les dijo. Lucas 24:25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El Mesías tiene que morir. No era necesario que esta palabra Cristo es Mesías, no significa crucificado ni nada. Esta palabra es ungido, y ungido es lo mismo que Mesías, solamente que esto es griego y esto es la traducción del hebreo. Y siempre le llamamos Cristo, o se le llama Cristo, 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 pero igual, Él no es griego, Él no era griego.
Bueno, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde la Torá, desde lo que es Génesis, ¿ok? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Precisamente, una de las profecías de las que les habrá citado, no dije que les citó, que les habrá citado, es esta que vimos hace unos momentos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como se afligen, como si a alguien se le muriera su primer hijo, para que me entiendan. Un gran dolor. Bueno, otra de las profecías que se conoce en la iglesia, que todos la conocen, es Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá con el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. ¿Se acuerdan que hablamos de dos Mesías? Uno que tiene las características de José, que es despreciado; otro, las características de David. No hay parecer en él, ni hermosura, cuando otros pasajes dicen que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Aquí dice que no hay parecer en él. ¿Cuándo? Cuando lo desfiguraron, cuando lo golpearon, cuando lo torturaron. Quedó irreconocible. ¿Qué muchacha se va a enamorar de él así? ¡Ay, qué guapo estás! No, que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le decimos. No lo vamos a ver atractivo. No lo vamos a ver como si fuera la estrella de Hollywood que parece. Despreciado, eso es lo que ha pasado con él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestras culpas, nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El tener pecado en la vida es estar enfermo. Y sufrió. No quiero decir que si alguien está enfermo es porque tiene pecado, no. El pecado causa muerte, el pecado causa enfermedad en el ser humano. Entonces él llevó esas enfermedades, esos pecados, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Eterno, por abatido. ¿Qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tengamos paz, le fue cargado a él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La oveja perdida que fue a buscar al Mesías. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y herido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Perdón, está repetido. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pregunta obligada que tenemos que hacer aquí. ¿Por qué el Mesías tuvo que morir? ¿A quién dijo que venía a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué tuvo que morir? ¿No podía salvarnos sin morir? ¿No es poderoso para salvarnos sin morir? Claro que sí. Su muerte también se debe a un plan. Hay una profecía, hay una parte de la palabra del Eterno que dice que quien le dio carta de divorcio a una esposa no puede volver a tomarla por esposa. Y él mismo que dio las leyes no puede hacerlo. Por eso es que tiene que morir. Veamos Deuteronomio 24:1. Cuando algún hombre tomare una mujer y se case con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, lo que hizo la casa de Israel, lo que hizo el Eterno, ¿verdad?, con Efraín, ¿qué vio en ellos? Indecencia, idolatría, maldad. ¿Y qué hizo? Les dio carta de divorcio. Bueno, cuando alguien encuentre algo indecente, le escribirá carta de divorcio. Se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, ella puede ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último
y le escribiere carta de divorcio, ¿qué pasa con el primero que era su esposo? Y se le entregare en su mano y la despide de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá. Su primer marido, el que era su primer esposo, no puede volverla, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea otra vez su esposa. No puede volverla a tomar como mujer, después que fue envilecida, porque es una abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que el Eterno, tu Elohim, te da. Bueno, ya la despidió, ya le dio carta de divorcio, ahora no puede volverse a casar con ella. ¿Qué dice el libro de Romanos que tiene que ocurrir para que la mujer quede libre? Que muera, ¿quién? El esposo. En este caso viene el Mesías y muere. Y al morir la mujer, que ya no puede tomar por esposa, queda libre. Pero resucita y él es el nuevo hombre. Él es el nuevo rey, él es el nuevo Mesías que tenemos, él es la nueva creación. Y ahora, si puede entonces volver a tomar a esa mujer que le dio carta de divorcio sin violar su misma ley que él dio. Él puede volverlo a hacer, y es exactamente lo que hace. Por eso es que muere por ella, y por eso incluso en el madero dice consumado es, mencionando el nombre Gomer, que es por quien estaba muriendo. Wow, consumado es. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a tratar de ir acabando con esto. El Mesías manda a sus discípulos a predicar. Las 12 tribus están esparcidas, incluso los judíos están esparcidos. Y cuando sus discípulos saben que el maestro se va, le hacen una pregunta crucial. Le preguntan lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Adón, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Están hablándole a sus discípulos. Oye, ya te vas, pero ¿qué pasó? ¿Qué es restaurar a Israel? ¿Nada más era salvar a Judá? No, era reunir a las 12 tribus. ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Qué contesta él? Él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo cubrió de sus ojos. Por casi 2000 años, o ya por 2000 años prácticamente, se ha estado cumpliendo esto que dijo el Mesías: vayan, prediquen aquí, prediquen en tal lugar, pero después me van a todas las, lo último de la tierra. ¿Y dónde es lo último de la tierra? Pues hasta donde estamos, hasta el Ecuador, más abajo, Argentina, Brasil, Alaska, para allá es lo último de la tierra. Allá ha llegado el mensaje de este que vino a buscar las ovejas perdidas. ¿De dónde? ¿De quién? De la casa de Israel. Ahora se dice que su pueblo no le recibió, pero quiero decirle quiénes eran los 3000 que recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Eran judíos o prosélitos convertidos al judaísmo. Los 5000 que le predicó Pablo, los miles y miles que guardaban la ley de Dios. Basta leer el libro de los Hechos para ver cuántos eran los que le estaban esperando, los que le recibieron, los que recibieron esa palabra. Ahora, si hay alguien que entendió la misión, óigame bien esto, a lo mejor no lo ha escuchado nunca. Si hay alguien que entendió la misión del Mesías, fue el sumo sacerdote Caifás. ¿Caifás? Sí. Vamos a ver por qué Caifás. Él sí entendió la misión. Caifás era lo que conocemos como el sumo sacerdote, lo que conocemos como el sacerdote mayor que estaba en el tiempo del Mesías.
Y vamos a ver que acababa de resucitar a Lázaro. Y luego entonces en el mismo capítulo 11, verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, la hermana de Lázaro, y vieron lo que hizo Yeshua, ¿qué dice? Ahora, todos estos que creyeron en él, ¿qué eran? ¿Griegos? ¿Romanos? ¿Mexicanos? ¿O qué eran? Pues judíos. Entonces, ¿cómo es que los judíos no creyeron en él? Todos estos creyeron en él. Entonces, desde aquí ya tenemos una cosa que ha hecho que se rechace las cosas del Eterno. Verso 46, que nos dice: pero algunos de ellos, no todos, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, el Sanedrín, que incluso condenó al Mesías a la muerte, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él. No que no creían, ya había muchos, ahora dice, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Y eso es lo que le preocupaba, porque él vivía del templo donde estaba vendiendo y cambiando animales que según ellos eran limpios y los demás no. Ellos hacían cambio, cobraban por todo eso, y dice: van a destruir nuestro lugar santo. Y esa es su preocupación, y también la nación. ¿Qué más dijo? Vamos a ver. Entonces, ¿quién? Caifás, que era uno de ellos, pero también era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. Ok, si yo te digo, tú no sabes nada, se supone que entonces yo sí sé, ¿no? Ok, ustedes no saben nada. Él, ¿sí sabe o no sabe? Sí, vamos a ver por qué sí sabe. Ni piensan que nos conviene que un hombre muera. Fíjate, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, esto no lo dijo porque fuera muy inteligente, pero lo sabía. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó, dio una profecía ¿de qué? De que Yeshua debería de morir por debería de morir por la nación. Pregunta: ¿cuál nación? ¿Cuál era la nación en la cual él estaba en ese momento? La nación de Judá, el reino de Judá. Tenía que morir por ellos, sí, también por ellos. Pero también dice algo importante en el verso que sigue. Vamos a verlo. Y no solamente por la nación. Aquí viene la clave. Sino también ¿para qué? Y esto lo sabía, y esto lo profetizó, esto lo dijo en profecía. No solamente tiene que morir por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban. ¿Quién estaba dispersos, hermano? Ahora, ¿alguien lo sabía que esto tenía que ser así? Sí. Que no le hayamos prestado atención, punto y aparte. Lo sabían, lo profetizaron y lo dijeron. Ahora viene algo bien interesante después de esto. ¿Quiénes son los que estaban dispersos? La casa de Efraín. ¿Y a dónde cree que se fue el Mesías nada más pasar esto? ¿A dónde cree que fue? Bueno, vamos a seguir leyendo. Así que desde aquel día acordaron. ¿Por qué? Porque debería de morir. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, como si él fuera alemán. ¿Por qué no le pusieron sencillamente, ya no andaba abiertamente entre los de su pueblo? ¿Por qué le tuvieron que poner a fuerzas el término peyorativo, despreciativo? Ya no andaba abiertamente entre los judíos, como si él fuera alemán, como si él fuera brasileño. Él era judío. Ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto. ¿Qué es desierto para un hebreo, para un judío? Eliel. El exilio. Es andar en el exilio.
¿Ok? Eso tiene comparación con eso. A una ciudad llamada... Oiga, ¿por qué precisamente tuvo que irse al desierto? A Efraín. Y ahí está hasta el día de hoy. Yeshua, ¿ha estado entre los judíos? No. ¿Qué está buscando entonces? ¿A quién ha estado buscando? Y es para que nos llenemos de orgullo. Yo sí soy el verdadero pueblo de Dios. No, Señor. No te jactes. Porque si las ramas naturales fueron desgajadas, algunas, dice, para que tú fueras injertado, poderoso es el Eterno para cortarte a ti y volver a injertar las ramas naturales. Pero desgraciadamente eso que se nos advirtió en Romanos es lo que ha llenado nuestro corazón de orgullo, y gritamos y decimos, yo sí soy el verdadero pueblo de Dios. Tengamos mucho cuidado. Ahí se quedó hasta el día de hoy. ¿Coincidencia? ¿O todo es parte del plan del Eterno, amados hermanos? Ahora, ¿qué dijo el Mesías? Hablándole a los judíos. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. ¿De dónde? De donde él era, Judá. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas les voy a hacer una iglesia aparte. No dice les voy a ir a hacer una iglesia. No dice les voy a hacer un reino aparte. A aquellas también las debo traer. ¿A dónde? A un solo redil. Porque no hay dos pueblos, no hay dos iglesias. No hay dos pueblos escogidos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá ¿cuántos rebaños? No que la iglesia de nosotros es una, aquella iglesia es otra y aquella iglesia es otra. ¿Quién inventó eso? Exacto. Y el hombre tiene un corazón engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay un solo pueblo, no importa a dónde tú vayas. ¿Quieres reconocer esto? Busca al Eterno Elohim de Israel. Habrá un rebaño. ¿Cuántos? ¿Y cuántos pastores? Ahora, ¿esta se la inventó él? ¿O también está profetizado? También está profetizado. Ya voy a acabar, tranquilos, denme. Como quiera, ahorita ya se me pasó el hambre. Ezequiel 37:15. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. O sea, que es para Judá. Y para los hijos de Israel, sus compañeros, los que se unieron con Judá. Escribe que es para ellos. Toma después otro palo y escribe en él para José. José es la otra casa. Y dice, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros, las 10 tribus. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno, y serán uno solo en tu mano. ¿Ok? Y los palos en que escriba, esas... Ok, ¿cuál era el? Serán uno en tu mano, verso 18. Ok. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Elohim el Eterno. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano ¿de quién? De Efraín. ¿A quién le fueron pasada la bendición? A Efraín. Y a las tribus de Israel sus compañeros. Y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Ok, sigue diciendo lo siguiente. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Elohim el Eterno, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron. Ahora, aquí, para el tiempo de Ezequiel ya están separados. Cuando dice a los hijos de Israel, ¿a quiénes se refiere? A las 10 tribus del norte. O sea, y que dice que están entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos,
por rey, nunca más serán en las que se habían dividido. Van a ser un solo país, una sola nación, ni nunca más serán divididos, ¿en qué dice? En dos reinos, nunca más. Bueno, entonces ya aquí lo vemos profetizado. Ahora, dos palos. Por medio de la cruz, derribó la pared intermedia de separación y abolió la enemistad que había entre los dos pueblos, y de ambos hizo uno. Dos palos. ¿Será coincidencia con el madero donde fue muerto nuestro Mesías? Serán divididos. Fueron divididos, las dos casas de Israel. Pero dice, toma un palo para Judá y sus compañeros, toma otro para Efraín, José y sus compañeros, únelos. Y los dos serán uno solo en tu mano. Por medio de ello los voy a unir. El Mesías también dijo esto. Juan 7:33. Entonces el Mesías Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Vamos a ver si los líderes entendieron la misión o estaban igual que nosotros. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Vea lo que contestan entonces los líderes. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? A ver, ¿a dónde se va a ir que no le podamos encontrar? Se irá, a ver, 1, 2, 3. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿A dónde estaban en ese tiempo los dispersos? En el imperio griego, que fue a donde fue a predicar Pablo sus viajes misioneros. Se irá a los que están dispersos. ¿Quiénes fueron dispersos? Casa de Efraín. ¿Sabían entonces ellos acerca de esto? Sí. Se irá a ellos y les enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscarán y no me hallarán? A donde yo esté, ustedes no van a poder venir. A donde yo esté, ustedes no van a poder llegar. Amados hermanos, los judíos, el pueblo de Israel, sabía que había ovejas perdidas que el Mesías tenía que venir a juntar para hacer uno, otra vez su pueblo, y que ya no fueran más dos pueblos. Tristemente, nosotros los líderes de una iglesia, de una congregación, tenemos la mala costumbre de decir, mi iglesia, mi reino, mis ovejas. ¿Cuándo dice el Eterno que son tuyas? ¿Cuándo dice que tenemos nuestro reino? Nunca es de nosotros, el reino es del Elohim eterno. Las ovejas son del Mesías y las ovejas de él oyen su voz y le siguen. ¿Será usted una de las ovejas perdidas que él vino a buscar para llevarte a su rebaño? ¿Serás tú una de ellas? Si tú eres una de ellas, no te pierdas la última parte que nos queda, que hoy ya no la voy a poder dar, porque ahora sí se me van a dormir. Pero mediante la voluntad del Eterno temprano, tenemos que hacerlo. Vamos a escudriñar los escritos. Te voy a probar. ¿Se acuerdan de dos palabras claves? Naciones y reyes. Te voy a probar. ¿A quién fue enviado Pablo? Shaul. Te voy a probar cuál es la orden que se le dio con la escritura. Y Pablo es uno de los personajes menos entendidos de las Sagradas Escrituras. Tan es así que el mismo Pedro dijo, siendo judío, habiendo andado con el maestro, dijo esto, y con esto acabo. Tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus cartas, sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿qué es un indocto? Alguien que no le han enseñado doctrina. Y no hablo de doctrina de bautismo de la iglesia. Doctrina es palabra del Eterno. Los indoctos e inconstantes. ¿Quién es un inconstante? Alguien que anda aquí, al rato va para allá, al rato va para el otro lado. Y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a darle gracias al Padre Eterno. Padre, gracias por mostrarme en tu palabra no lo que yo me quiero imaginar, sino que me estás mostrando la bendita misión del Mesías. Nos has mostrado ya por la historia escritural y la historia de la humanidad cómo tu pueblo ha sido dispersado en todas las naciones del mundo. Pero tus ovejas y las ovejas que están aquí, Padre, abre sus oídos para que escuchen tu voz y no la voz de un predicador. Que escuchen la voz del buen pastor, porque el buen pastor nos va a llevar a verdes pastos, a lugares de reposo. Padre eterno, ahora te pido que me des las fuerzas para seguir compartiendo la última parte con la cual miraríamos si nosotros somos esas ovejas que el Mesías vino a buscar, o somos un pueblo aparte que se jacta nada más de ser tu verdadero pueblo, pero que a lo mejor no hemos entendido ni tu palabra, ni la misión, ni hemos entendido la historia. Padre, te pido que bendigas a cada una de las personas que me soportó todo este tiempo, hablando. Bendícelos, dales fuerzas, bendícelos económicamente, bendice sus vidas, y gracias por permitirme llegar hasta este momento. Gracias a mis hermanos que llegaron de Texas, gracias por mi esposa, mis hijas que me han acompañado y que están aquí con nosotros, en el nombre bendito del Hijo de Elohim, del Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, y para gloria del Dios y Padre eterno. Amén.